Cristo lo siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Y ese título me queda bien grande, pero es la verdad. Así le plació a Dios. Y no digo que lo merezca, no digo que sea por méritos propios, pero así le plació al Señor. Y le pido a mi Dios que me ayude. Y claro que me va a ayudar si Él es quien pone los ministerios. Gloria a Dios. Y son irrevocables. O sea que no, aunque no quiera, hermanos, aunque no quiera, no puedo dejar de hacer esto porque es una necesidad mía. Y este mensaje lleva por nombre mi más grande necesidad. Y los invito a que hagamos una oración para que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos hable en esta noche. Señor Jesucristo, Padre eterno, te pedimos, Señor Jesucristo, humildemente que hables, Señor, a nuestras vidas, que uses mi vida, Señor Jesucristo, si a ti te place, a ti te ha placido, Señor Jesucristo, darme el privilegio, Señor, de esta noche poder traer tu palabra. Te pido, Señor Jesucristo, que nos acompañes, que seas tú el que nos hables, Señor Jesús, y que no sea el hombre, Señor, porque si yo soy el que habla, Señor Jesús, sin tu palabra, mi Dios, entonces hemos venido a perder el tiempo, Señor, pero confiamos en ti, confiamos que tú vas a hablar, Señor, en esta noche a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor Jesús. Te pido, mi Dios, que tu palabra, Señor, no la podamos recibir, Señor Jesucristo, la podamos poner en práctica, la podamos retener, mi Dios. Usa mi voz, usa mi vida, Señor Jesucristo, usa mi entendimiento, Señor. Pon en mí, Señor, sabiduría de lo alto, Señor Jesucristo, palabras, Señor, que puedan ser entendibles, para que tu palabra, Señor, tu propósito, Señor Jesucristo, sea transmitido, Señor Jesús. Sé tú el que hables en esta noche, Señor, y no yo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Y los invito a abrir su Biblia, mis hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y cuando lo tengan pueden decir un amén. Gloria a Dios. Mateo 5:3 dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los invito a tomarse asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. La pobreza. Nuestro hermano Gilberto, que Dios lo bendiga y bendiga su ministerio, estaba hablando sobre una viuda pobre en la ofrenda, una viuda que tenía apenas 2 blancas, que en otro evangelio dice que son equivalentes a 2 cuadrantes, a un cuadrante, que significa que es un cuarto de lo que normalmente reciben en la paga de un día. Yo no sé cuánto sea lo mínimo que se pueda ganar en un día aquí en México, pero vamos a suponer que un día se puedan ganar 50 pesos como mínimo. Pues un cuarto de eso, estamos hablando de que eso es lo que dio, y era todo su sustento. Era todo su sustento. Esta viuda verdaderamente tenía mucha necesidad y era pobre. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? Podemos tener muchas necesidades. Yo creo que no todos aquí tenemos tal vez un carro. Algunos ya se les suplió y gloria a Dios. Otros pudieran tener su propio terreno y otros estamos pagando renta. No importa, pero hay necesidades. Yo no sé, algunos aquí pudieran tener su refrigerador lleno y otros pudieran escasear, les pudiera faltar tal vez algo en el almacén. Hay mucho tipo de necesidad. Esas veces que se acaba el gas, como está diciendo nuestro hermano Gilberto, híjole, cómo es. Vea que es una necesidad cuando uno se está bañando con agua fría. Bueno, ahorita no, por el calor no, pero se está bañando
y se acaba el gas y queda uno con el champú, y a poco no es una necesidad de el tanque de gas. Sí, tenemos necesidades, mis hermanos, tenemos necesidades y Dios conoce esas necesidades, y fíjese que Dios ha suplido cada una de ellas. Pero hoy no quiero hablar tanto de estas necesidades, hermanos. El título de este mensaje se llama Mi más grande necesidad. Y en este versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Una persona pobre significa que es una persona carente, una persona que tiene falta de algo, necesidad, tiene mucha necesidad. Una persona pobre en espíritu significa que tiene necesidad espiritual. Una persona pobre está constantemente necesitada, y si hablamos de la pobreza literal, como lo hemos estado mencionando, y esto no es nada, hay pobres que son verdaderamente pobres. Esto nomás eran necesidades superficiales que algunos de nosotros, la mayoría, pasamos. Pero eso no es pobreza extrema, hermanos. Hay pobreza extrema que no, estamos en lujos, hermanos. Verdaderamente estamos viviendo en lujos. Pero, gloria a Dios, hay personas que tienen necesidad constante. Despiertan sin saber qué van a comer ese día. No saben cómo lo van a hacer para sobrevivir ese día. Pero esa persona, como es pobre, aunque su necesidad se le pudiera ser suplida momentáneamente, al día siguiente va a seguir esa necesidad. Y se debe de suplir día tras día esa necesidad. Lo que aquí Jesús está diciendo es que no hay ser humano espiritualmente fuerte, pero hay algunos que se creen fuertes. Son esos que no reconocen su necesidad espiritual. Y están los pobres en espíritu, los que reconocen que tienen mucha necesidad espiritual. Mi más grande necesidad, una vez más es el título. Esos que reconocen su necesidad espiritual. Y este mismo versículo en otras versiones es un poquito más entendible, hermanos. Y en otra versión, Mateo 5:3, es el mismo versículo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y en la versión, traducción en el lenguaje actual, dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, que ellos forman parte de su reino. Y es el mismo versículo, hermanos. Ciertamente, hoy tenemos fortaleza. Muchos de aquí están fortalecidos y gloria a Dios. Hoy tenemos dominio propio, claro que sí. Cuando llegamos al camino de Dios, Él nos da todo esto. Si algo tenemos, es porque Él nos los ha suplido. Él nos lo ha dado. Bienaventurado el pobre. ¿Por qué el pobre? ¿Por qué bienaventurado el pobre, hermanos? Porque el pobre reconoce su necesidad. Que si somos fuertes por Él. Y no por nosotros mismos. El rey David podía matar leones, podía matar osos, podía matar gigantes, pero no era porque él era fuerte. Él mismo lo decía: yo vengo con Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién le daba esa fortaleza? ¿Quién le daba esa fuerza? Era Dios mismo, Jehová. Pero, ¿qué pasa con un descuido? David se descuidó en un momento. Hubo un momento donde él estaba apartado de Dios. Y hay algunos salmos y algunos versículos que expresan su desesperación de haber estado apartado de Dios. Y una persona apartada de Dios no va a poder vencer. ¿Por qué? Porque somos débiles. El problema no está en la debilidad.
El problema está en creerse fuertes, cuando la fuerza y el poder solamente la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y yo les aseguro de que si David en ese momento de su debilidad se hubiera enfrentado al gigante, no, pues el gigante lo aplasta. En 2 de Timoteo no lo hablan, nomás le hago mención, de hecho ni siquiera lo tenía por mencionar, pero en 2 de Timoteo 1, 7 al 9, habla sobre el espíritu de cobardía. Dice la palabra de Dios: yo no les he dado espíritu de cobardía. Lo que yo les di a ustedes es espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Pero la palabra clave aquí es dado. Hermanos, no teníamos dominio propio. ¿Se acuerdan cuando vivían apartados de Dios? No teníamos dominio propio. Y algunos aquí pudieran todavía no dominar sus impulsos, como decía nuestro pastor en el consejo pastoral, que te alzan la mano, te alzan la voz, y ahí estás con la mecha corta. Y ese dominio propio que Dios te quiere dar, no lo has recibido. ¿Por qué? Porque tu más grande necesidad no es el que te domines. Tu más grande necesidad es Él. Es nuestro Dios en tu corazón. Es el Espíritu Santo que te va a dar poder, te va a dar amor y te va a dar dominio propio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El mismo apóstol Pablo también da este consejo. Estábamos en Corintios hace unos momentos con nuestro pastor y pues vamos a seguir aquí. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Reconocer y entender que somos débiles en espíritu nos lleva a querer depositar todo lo que somos en Dios, hermanos. Porque somos débiles. Nosotros sin Dios somos malos, somos fríos, somos como animales, hermanos. Suena feo, pero así lo dice la palabra de Dios también, no estoy inventando. ¿Y cómo son los animales? Que actúan conforme a los impulsos, conforme a las necesidades, dándole al cuerpo lo que pide. ¿No suena como lo que hacíamos antes y lo que hace el mundo? Sí. Esclavos del pecado. El ser humano es débil, pero el ser humano es fuerte en Dios. Él es quien nos fortalece. Un pobre en espíritu medita en su pobreza, llevándolo a darse cuenta de su carencia espiritual. Un pobre en espíritu se da cuenta de que tiene necesidad, y su más grande necesidad no es nada de lo que ofrece este mundo. Pero un rico, por su grandeza, entre comillas, hermanos, no medita en su necesidad espiritual. Un rico piensa que lo puede todo, que lo tiene todo. Pero un pobre no se cree así, hermanos. Un rico cree que tiene todo. El ser humano tiene muchas necesidades, pero la más grande necesidad siempre será la necesidad de Dios. Existen algunos que creen que no necesitan de Dios. Si fuéramos ahorita a las calles a predicar, a invitar a hermanos a la iglesia, a invitarlos a conocer de Dios, muchos de ellos les van a decir que no necesitan de Dios, que ellos están bien sin Dios. Y hay otros que van a reconocer que necesitan de Dios. Pero ¿sabían que hay un tercer tipo de persona, hermano? Están los que saben que necesitan de Dios, y estos son los creyentes, pero también creen que Dios necesita de ellos. Hay ese tres tipos de personas: los que no creen necesitar de Dios, los que necesitan de Dios
y los que necesitan de Dios, pero también creen que Dios necesita de ellos. Vamos a hablar un poquito sobre esos. Gloria a Dios. Estos son los creyentes que creen que necesitan de Dios, pero también creen que Dios necesita de ellos. Que Dios necesita su alabanza, que Dios necesita su adoración, que Dios necesita su ofrenda, su diezmo. Creyentes que reconocen su necesidad, pero a la vez creen que Dios también necesita de ellos para obrar, para sanar, para salvar. Hechos capítulo 17, versículo 25. Aquí vemos a unos apóstoles cómo están pasando por las calles, viendo templos de otro, estaban en el extranjero, y miran un templo que decía el Dios no conocido. Y en esta predicación de ellos, dicen, hay una parte que les quiero compartir, Hechos 17, 25, dicen ellos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros, hermanos. Dios no necesita de mí para predicar su palabra. Por eso al principio yo dije, yo soy el que tengo la necesidad de predicar, hermanos. Yo soy el que tengo la necesidad de alabarle. Yo soy el que tengo la necesidad de amarle, hermanos. Y se los voy a explicar un poquito más a detalle. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Tu alabanza no lo va a hacer más grande. Tu dinero no lo va a hacer más rico. Y tu amor no lo va a hacer más misericordioso. Nosotros tenemos la necesidad. Y esto va más allá de solo la alabanza y la adoración. Fíjate, Él tampoco te necesita para transformar un corazón. Si no pudiste cambiar tu propia vida, tu propia mente, tu corazón, entonces ¿por qué crees que Él necesita tu ayuda para transformar el de alguien más? Suena duro, hermanos, pero que esto te dé paz, te dé tranquilidad, porque muchas veces nos frustramos por querer cambiar el corazón de alguien más. Hermanos, solamente date cuenta que tu más grande necesidad no es el transformar a alguien más, es Dios. Tu más grande necesidad es Dios. Él no te necesita para sanar a alguien. No necesita ni tu dinero, ni tu servicio, ni tampoco me necesita para predicar su palabra. Muchos creyentes creen que tienen la humildad para reconocer su necesidad de Dios, pero también en esa humildad son tan orgullosos que creen que Dios los necesita para algo. Y hermanos, yo hablo por mí, no digo que esto lo crean, pero lo hablo por mí porque, hermanos, Dios no me necesita a mí. Yo soy el que necesito de Él. Mi más grande necesidad es Dios. Y muchos quieren ayudar a Dios como si Él necesitara de tu ayuda. Y se los voy a explicar. A veces quieren ayudar a Dios y no se dan cuenta de que muchas veces terminan metiendo la pata. Y les voy a decir unos ejemplos bíblicos. Miren, hermanos. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento había el primer rey de Israel, el rey Saúl. Dios le mandó a hacer algo y él desobedeció. Él quería ayudar a Dios creyendo que Dios necesitaba más sacrificios. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a quedarnos con esto para ofrecerle sacrificio a Dios, como si Dios necesitara de más sacrificios. Pero algo que tenemos que entender, hermanos, es de que el sacrificio que se narra en el Antiguo Testamento era para la expiación de los pecados. Y la expiación de los pecados era necesidad ¿de quién? Del hombre. No era necesidad de Dios. Nuestro Dios no necesitaba sacrificios.
El hombre necesitaba sacrificar animales. ¿Por qué? Porque cuando miraban a ese corderito, miraban a ese animalito, lo hemos visto muchas veces, se estaban dando cuenta de quien tenía que morir era el hombre y no ese animalito. Entonces quien tenía la necesidad de los sacrificios era el hombre y no Dios. Pero ¿qué pasó? Saúl metió la pata creyendo que Dios necesitaba de más sacrificios y que de eso se iba a agradar. Cuando Dios mismo dice, yo ya no quiero sacrificios. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ver otro ejemplo. Otra persona que creyó que Dios necesitaba ayuda y terminó metiendo la pata fue la mamá de los judíos, Sara. Fíjense, ella se le hizo la promesa a Abraham y a Sara, porque pues los dos son uno, ¿no? Es una sola carne. Se le hace la promesa a Abraham: de tu descendencia va a salir una nación como las estrellas. Pero aquí viene Sara diciendo, híjole, tal vez Dios necesita ayuda. Tal vez no se refería que iba a ser conmigo, sino que iba a ser con Agar, tu sierva. Y Abraham pues tampoco se queda atrás. Abraham bien le pudo haber dicho a Sara, no, vamos a esperar en la promesa de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda para tener una descendencia. Si dijo que nos va a dar un hijo, nos va a dar un hijo. Pero ellos quisieron ayudar a Dios. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Nace Ismael, que pues ocasionaron que Agar y ese niño se fueran al extranjero. Conocemos la historia. Esa descendencia se vuelve numerosa y ahora sigue habiendo pleitos. Los hijos de Israel con los hijos de Agar, de Ismael. En el Medio Oriente, todas las guerras es causa de que alguien quiso ayudarle a Dios, cuando Dios ya había prometido, ya había dicho algo. Mis hermanos, entendamos esto. Dios ya te ha dicho lo que Él desea de ti. No necesitas hacer más. No necesitas intentar hacer de más. Solamente busca del Espíritu Santo, busca de Dios y confía en Él. Él es tu más grande necesidad. Él sabe que tienes necesidad de alimento. Él sabe que tienes necesidad de un techo. Él sabe que tienes muchas necesidades. Pero tu más grande necesidad es Dios. Nuestra más grande necesidad es Dios. Y todas las demás, que dice la palabra de Dios, llegarán por añadidura. Se te añaden. Cuando tú ya tienes tu más grande necesidad suplida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a una pregunta muy lógica de hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la necesidad de alabarle? ¿Por qué tenemos la necesidad de engrandecerlo? ¿Por qué tengo la necesidad yo de ofrendar? Y sobre todo, ¿por qué tengo la necesidad de amar a Dios? Y te diré por qué. Porque si nuestra más grande necesidad es Dios mismo, entonces nuestra necesidad es de ser más como Dios. Estábamos viendo que el apóstol Pablo decía, ser imitadores, imítenme a mí. ¿Pero por qué decía eso? Porque él imitaba a Cristo. Nuestra necesidad de ser como Dios, no, obviamente no de, hablando humildemente, hermanos, no, tampoco se malentienda. Necesitamos ser más como Dios, hermanos. Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, cuando nosotros hacemos todo esto, somos más como Él. Y ciertamente Dios no se va a postrar ni comparte su gloria con nadie. Pero tenemos un Dios que no es como nosotros, hermanos. Nosotros podemos poner cargas sobre los hombres,
Pero Dios, lo que te manda, Él ha puesto el ejemplo. Fíjense, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, bendice a Jehová. En muchos versículos hemos visto, bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová. Ok, ¿por qué es nuestra necesidad bendecir a Jehová? Porque Él te bendice a ti, hermanos. La Biblia dice, engrandezcamos su nombre. Porque cuando tú lo engrandeces, hermano, Él te engrandece a ti. No lo merecemos, pero te pone en lugares que nunca imaginabas llegar. Muchos pueden decir, pero Julio, a ver, la Biblia dice que alabemos y nos postremos ante Él, y Dios no nos va a alabar, Dios no se va a postrar. Pues claro que no, no lo va a hacer. Pero nosotros vemos en muchos proverbios y otros versículos más que también recibe alabanzas los hijos. ¿Qué no dice que la mujer virtuosa será alabada? ¿Qué no dice la palabra de Dios también de que el hombre será alabado? Sí, no por Dios, pero sí por los hombres. Cuando tú, hermanos, cuando tú haces, cuando tu más grande necesidad es agradar a Dios, todo esto va a llegar, hermanos, naturalmente. Tu alabanza, tu ofrenda, tu comportamiento hacia los demás hombres y mucho más hacia nuestro Dios, todo va a llegar naturalmente. ¿Por qué? Porque tu más grande necesidad es Dios. Y Dios nos ha puesto el ejemplo, gloria a Dios. Él no necesita de nuestra ofrenda, no necesita de nuestra alabanza. Nosotros necesitamos de todo esto, hermanos. Y es un privilegio poder ofrendar. Es un privilegio poderse parecer un poquito más a Dios, despojarse de algo para que sea de bendición, así como nuestro Dios se despojó de todo por nosotros. Es un mensaje tan sencillo, hermanos, de esta noche, pero tan importante, que abramos los ojos y reconozcamos que nuestra más grande necesidad es Dios mismo. Y así como dice el rey Salomón en Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando alguien espera en Jehová, está diciendo que en Jehová está su confianza. No está su confianza en sus fuerzas, no está su confianza en su sabiduría o en su economía, no está en su confianza en esa inteligencia que uno pudiera tener para resolver problemas. No, está en Jehová, está en nuestro Dios. ¿Y qué necesidades pudiéramos tener? Necesidad del agua. Pues dice la palabra de Dios que si bebes del agua de este mundo, volverás a tener sed. Pero Él nos da agua viva. Y esto lo leemos en Juan capítulo 4. Tenemos necesidad de un techo para refugiarse en la naturaleza, pero es más grande nuestra necesidad de refugiarnos en Él. Tienes la necesidad de ropa, tenemos necesidad, pero hermanos, más grande es nuestra necesidad de las vestiduras blancas que Él nos da. Tenemos necesidad del alimento diario, pero tenemos más necesidad de este alimento, que es para vida eterna. Podemos tener la necesidad de la compañía, porque no fuimos creados para estar solos, hermanos. Y a veces estamos solos en este mundo. Hay veces donde la soledad llega. Pero hermanos, si tenemos a Dios, tenemos nuestra mejor compañía. Dice la palabra de Dios en Salmos 27:10. Te puede abandonar tu mamá, tu papá, los que creías que nunca te iban a abandonar. Y aunque ellos te abandonaren, ahí está Dios. Porque Él es nuestra más grande necesidad.
Tenemos la necesidad de amar y de ser amado. Y esta es una gran necesidad. Pero el mundo no se da cuenta de que Dios es amor. Él te ama a pesar de tu pecado y desea que lo ames tanto a Él, que tu deseo de agradarle sea más grande que tu deseo de pecar. Porque ciertamente somos débiles y a veces llegan las tentaciones, pero más fuerte es Dios y más grande es su amor. Nuestra más grande necesidad es Él. Salomón dijo, en Él esperaré. Dijo, mi alma, mi porción es Jehová. Este hombre sabio estaba diciendo que de todas las necesidades que podría tener en este mundo, la más grande de todas es Dios mismo. Él es todo para mí. Y en otra versión, ahora que nos estamos agarrando leyendo otras versiones, Lamentaciones 3:24 en la traducción lenguaje actual dice, por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Es el mismo versículo. Dios es todo para mí. Hermanos, ¿necesitamos de Dios? Claro que necesitamos de Dios. Y más que cualquier otra cosa en este mundo, no necesitamos más que nuestra propia sanidad. Algunos pudieran estar enfermos, pero necesitamos más de Dios. Necesitamos más que el agua, más que el dinero, más que el alimento, más que nada. ¿O acaso prefieres tú todo el dinero del mundo y perder a Dios? ¿Prefieres tú ser sano, pero quedarte sin Dios? ¿Prefieres todo el tesoro del mundo, pero perderlo a Él? No. ¿Y Dios necesita de nosotros? No. No necesita de mí. Él seguirá siendo Dios. Y gracias a mí, Dios no es más grande. Gracias a mí, no es más rico ni más poderoso. Pero yo algo sí sé. Él me ama. Y si lo tengo a Él, yo lo tengo todo, hermanos. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Él conoce que cada uno de nosotros somos débiles. Y ante Él, que sí es fuerte, no ocupamos aparentar, hermanos, nosotros ser fuertes. Ante Él no ocupamos aparentar nada, hermanos. Y Él no te pide que seas fuerte. Él lo único que te pide es que lo ames y confíes en Él. Él cuidará de ti, y no solo en esta vida, sino de que va a cuidar de ti por toda una eternidad. El propósito de este mensaje es sencillo, pero tal vez lo más importante que escucharás y aprenderás. Dios es nuestra más grande necesidad, mis hermanos, y concluye este mensaje. Invito a nuestro pastor Valentín Navarro que concluya de la manera que crea conveniente. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué deseamos para el predicador de esta noche? Gloria a Dios.